Elija siempre canales oficiales. Con ustedes el reportero Javier Bermeo del canal de noticias del Ministerio de Gobierno. Las instituciones del Estado trabajan articuladamente para detener la propagación del COVID-19. El Gobierno Nacional ha destinado sus recursos técnicos, humanos y económicos para reducir los contagios por el coronavirus COVID-19 y salvaguardar el bienestar de la población, así como para mantener la prestación de servicios básicos de salud, seguridad, financieros, de los sectores estratégicos y el abastecimiento de alimentos, medicinas, entre otros productos. Para cumplir este propósito, el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia COE ha dispuesto a todas las instituciones del Estado desplegar sus capacidades para atender la situación en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. El pasado 2 de abril, el COE dispuso nuevas medidas para enfrentar la propagación del COVID-19. Seguirán vigentes todos los permisos de salvoconducto que garanticen los servicios básicos de salud, seguridad, alimentación, sectores estratégicos, financieros, las cadenas de exportación y la prensa, con el objetivo de disminuir la propagación del COVID-19 en Guayas, declarada zona especial de seguridad. Desde el 23 de marzo, las Fuerzas de Tarea Conjunta, conformada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, se encargará del control del cumplimiento de las restricciones de movilidad dispuestas por el COE. En conjunto con otras instituciones nacionales y locales, además, esta instancia también está encargada del levantamiento de los cuerpos de las personas fallecidas en la provincia. En este marco, las Fuerzas Armadas han transportado por vía aérea aproximadamente 12 toneladas de carga desde Quito a Guayaquil. Este envío incluyó insumos médicos, equipos de bioseguridad y productos de primera necesidad. Además, brigadas del Ejército Ecuatoriano colaboran en tareas de desinfección de espacios públicos y privados, distribución de ayuda humanitaria, instalación de carpas para triaje. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana está gestionando más de 100 procesos de cooperación en los que se trabaja con varios países, organismos internacionales y empresas privadas, tanto para la adquisición de insumos y equipamiento para la transformación de tecnología y conocimiento. Por otra parte, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores ha realizado varias acciones orientadas a que los centros de rehabilitación del país funcionen normalmente durante la emergencia. Los centros cuentan con gel antiséptico y mascarillas. Hashtag Quédate en casa. Hashtag Activados por la salud. Hashtag COVID-19. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece las obligaciones que los Estados deben respetar. El Estado ecuatoriano, al ser parte en los tratados internacionales, asume las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos facultativos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos. Para cumplir este propósito, la Corte Constitucional del Ecuador protege los derechos durante COVID-19. El derecho internacional permite que al declarar un estado de emergencia, una medida a la cual pueden recurrir los gobiernos para proteger la salud pública durante la pandemia, como es el COVID-19, se suspendan ciertos derechos humanos. Sin embargo, incluso en un estado de emergencia, hay algunos derechos que nunca pueden suspenderse. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho a la salud en los siguientes términos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Son muchos los componentes necesarios para lograr el bienestar en el derecho a la salud, como en otros derechos humanos. Se observa la interdependencia entre los derechos, por lo tanto, en una sociedad
en la que no se respetan los derechos fundamentales, no puede haber bienestar físico, mental y social. O lo que es lo mismo, vida saludable para las personas que son las titulares del derecho. Los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Además de los principios de universalidad y no discriminación, los derechos humanos están interrelacionados, son interdependientes e indivisibles, es decir, no se pueden respetar unos sí y otros no, aleatoriamente, porque unos influyen en el disfrute de otros. La salud es mucho más que ausencia de enfermedad o tener acceso a la atención médica. Es un derecho fundamental que toca todos los aspectos de la vida y por eso es tan importante entender la salud del modo más amplio posible. La Organización Mundial de la Salud estableció como definición de salud el estado de completo bienestar mental social. El derecho a la salud está desarrollado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el artículo 12 establece que los Estados partes en el pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental. En el segundo párrafo describe algunas de las medidas que se deberán adoptar para garantizarlo. El problema es que la obligación de adoptar medidas es laxa, es decir, se deberán adoptar medidas creando condiciones para facilitar la promoción de esos derechos de forma progresiva y en la medida de los recursos disponibles. Por la declaratoria del estado de emergencia en Ecuador se han dictado varias normas en los campos de salud laboral, judicial, tributario, educativo, entre otros. De esta manera se ayudará en la economía del Ecuador frente a la emergencia sanitaria. De marzo del 2020, a causa del COVID-19, el presidente de la República del Ecuador dictó el Decreto Ejecutivo 1017, referente a la declaratoria de estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos del coronavirus. Esta normativa regula la cuarentena obligatoria a nivel nacional, la suspensión del derecho a la libertad de tránsito y movilidad humana, derecho a la libertad de asociación y reunión, la declaratoria del toque de queda en todo el territorio nacional, la suspensión de la jornada presencial de trabajo, la coordinación de la función judicial para mantener el orden público y una convivencia pacífica, con el fin de preservar la salud de sus ciudadanos, evitando nuevos contagios. En el Acuerdo 126-2020 del 12 de marzo del 2020 se declara el estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, con lo que los prestadores de salud pública y privada deben garantizar la oportuna y eficaz atención médica, la disponibilidad de los recursos para el diagnóstico y tratamiento integral de los usuarios o pacientes relacionados con el COVID-19, y la Autoridad Sanitaria Nacional informará a la Autoridad de Control Migratorio para que se tomen las medidas necesarias del COVID-19 para los ciudadanos que ingresen y salgan del territorio ecuatoriano. Además, se solicita al ARSA que actualice las regulaciones referente a la producción nacional de medicamentos y dispositivos médicos necesarios para la atención de la emergencia. El Pleno de la Asamblea presentó de igual manera la moción para el tratamiento y aprobación del proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, calificado como de una emergencia en materia económica por el presidente de la República, cuyo texto final, el Estado salvaguardando la salud de sus ciudadanos, donde indica algunas provisiones como el artículo 7, prohibición de terminación de pólizas de salud, ni suspensión de su cobertura por mora. Artículo 8, extensión de cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Artículo 25, estabilidad de trabajadores de salud, por lo que el Estado ecuatoriano ha venido solucionando a medida que se van presentando los problemas sanitarios en el país, ya que no existe aún un protocolo específico y seguro de implementar,
por lo que se ha hecho hasta el momento. Esto va de la mano con lo que indica el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias. Reportó para ustedes Javier Bermeo.